Amén. Muy buenos días, gente en la roca. Qué bueno que están aquí juntos nuevamente, aquí en esta transmisión. Pues, ¿cómo vamos? Pues ya llevamos muchas semanas en ese tiempo y en nuestro servicio online. Pero qué bueno que están aquí. Qué bueno que están compartiendo esos enlaces con otras personas y qué bueno que Dios está hablando a nuestros corazones a través de esta serie. Como hemos dicho desde que iniciamos esta serie, yo creo que estamos en tiempos proféticos. Yo creo que estamos en un tiempo crucial como iglesia. ¿Es el fin del mundo? Como los han dicho, no lo creo. Pero como dice Jesús en Lucas, capítulo 12, 54 a 56, pueden verlo, dice, si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben discernir el tiempo en que viven? Entonces, nuestro anhelo como pastorado, nuestro anhelo como iglesia, es que estamos discerniendo, estamos viendo los tiempos en los cuales que estamos viviendo. ¿Es el fin del mundo? Como les dije, yo no creo, pero estamos en el principio del fin. Y hay muchas señales de esos tiempos proféticos, lo cual que Dios quiere. Jesús nos llama y nos enseña que estamos listos, preparados, orando y velando. Hemos establecido en las últimas semanas el por qué creemos que estamos en los últimos tiempos. Tanto el primer tema de esta serie, los invito a que lo van viendo, el tema que compartió mi esposa Laura, que estamos en esa hora onceava. Estamos en un tiempo que debemos estar viendo, velando y orando. La semana pasada iniciamos un tema, por decir, controversial hoy día. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, lleva muchos símbolos o mucho simbolismo, lo cual que a veces es no difícil, pero es distinto discernir y ver lo que representa. Entonces, con la ayuda de mis mentores, con la ayuda principalmente del Espíritu Santo, vamos renovando y viendo esta serie. Estamos viendo esos temas. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de el rapto, la mujer, la bestia y el anticristo. Hay señales distintos en Apocalipsis, tanto en Isaías, también incluso en Mateo 24 y el libro de Daniel, que nos enseñan cómo van a ser y cuáles son las características de tales cosas. Pero para continuar, antes que vemos eso, y para continuar, yo quiero que vamos a hablar acerca del libro de Apocalipsis. Muchas personas se espantan o ven que es difícil entender el libro de Apocalipsis. Yo no quiero decir que yo tengo todas las respuestas, porque no las tengo. Pero lo que sí sé es ciertas características del libro para que podamos entender la base o los fundamentos del libro, por qué fue escrito y cómo está dividido, para que podamos entender mejor lo que está enseñándonos. Como hemos visto en lecciones o en temas anteriores, que al leer y estudiar ese libro de Apocalipsis nos trae una gran bendición. El libro de Apocalipsis y Daniel son libros proféticos, como hemos dicho. Entonces, partes de ellos describen eventos que aún no han pasado. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1 al 5 están escritos en orden cronológico, igual como Daniel capítulo 2. O sea, está escrito en un cierto orden. Yo quiero invitarles que los viernes están tomando tiempo y viendo los primeros capítulos de Apocalipsis con nuestro maestro Milton. Está hablando de las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulos 1 al 3. Son buenísimos y yo los invito a que lo están viendo en casa como un estudio personal. Entonces yo no voy a dar tanto enfoque en esa área de Apocalipsis. Vamos a ir más adelante, más en las áreas de los símbolos y lo que representa para nosotros hoy día. Entonces estamos hablando de el rapto, la mujer, la bestia y el anticristo. A partir de Apocalipsis 6 en adelante, deben ser leídos en orden, pero no con un punto de vista cronológico. ¿Qué quiere decir eso? El libro de Apocalipsis o las profecías bíblicas
están escritas como los teólogos lo llaman en paralelos. No como 1, 2, 3, 4, sino en 4D, por decir, por niveles, y hay momentos donde coinciden y son eventos o momentos paralelos. Entonces, por eso a veces habla en capítulo 6 de una cierta cosa, en capítulo 8 de algo similar. Entonces no vemos 6, 7, 8, 9, 10. En lugar, vemos todos esos capítulos como un cierto evento o algo que pasa simultáneamente o en paralelos y algo similar. ¿Sí? Muchos creen que Apocalipsis quiere decir el fin del mundo, pero no es así. Entonces no deben espantarse al leer el libro de Apocalipsis. No deben tener miedo de leer lo que dice. ¿Por qué? Porque culturalmente, a través del cine, a través de novelas y la ciencia ficción, cosas así, ponemos el nombre de Apocalipsis como un gran momento del fin del mundo. Apocalipsis fue escrito en el idioma griego. Entonces, Apocalipsis, o la palabra en griego es apocalips, apocalipsi. No sé cómo lo quieres traducir o decirlo en griego. Yo no hablo griego, ¿verdad? Pero en la traducción del griego de esa palabra apocalipsis, la traducción es revelación o remover el velo. ¿El velo de qué? Sí, hay unas partes del libro de Apocalipsis que habla de que viene el fin del mundo o vienen momentos cruciales en el futuro de la iglesia y del mundo, pero es una revelación total de lo que Dios ve. Entonces la intención del libro de Apocalipsis no es darnos miedo, no es darnos temor y tampoco es para asustarnos, sino es para literalmente remover el velo de nuestros ojos para que podamos ver lo eterno. En otras palabras, que nosotros podemos obtener o tener la perspectiva de Dios. Es lo que quiere decir revelación. Dios es eterno y todo para Él es ahora, como hemos visto en las clases con el maestro Milton. Entonces el pasado, el presente, el futuro es ahora para Dios, y a partir del capítulo 6 de Apocalipsis hay cosas que vemos del pasado. También hay cosas del presente y además más adelante en Apocalipsis hay cosas del futuro, pero están escritos de la forma como Juan lo ve ahora mismo. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. El libro de Apocalipsis está escrito o dividido en 3 partes. Voy a hablar de eso rapidito para que podamos entender cómo está escrito, para que podamos avanzar y ver lo que está llamándonos y diciéndonos para hoy día. Primero, en Apocalipsis capítulo 1 nos dice por qué está escrito ese libro. Jesús dice que hay cosas, escribe cosas que has visto. Capítulo 1 nos dice, hay una visión o revelación de la persona de Cristo. Lo que has visto, dice Jesús a Juan. Entonces, es la visión o revelación de la persona de Cristo Jesús. Por eso está escrito Apocalipsis, para que podamos ver cómo es Jesús ahora. Y no tengo tiempo para hablar de ello, y Milton lo ha hecho en las clases. Yo los invito nuevamente que lo vean, que lo estudien, que Él está ojos de fuego, rostro de sol, un arco iris sobre su cabeza, pies de bronce. Él tiene la ley de Dios, o la palabra de Dios sale de su boca como una espada. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Número 2, dice Apocalipsis está escrito, dividido en la segunda parte, es las cosas que son, o sea, el presente. Lo llamamos eso la era de la iglesia o el presente. Esos son capítulos 2 a capítulo 3. Y también aplica a nosotros de hoy día. Y la tercera parte es donde vamos a dar un mayor enfoque en el resto de esa serie. Son las cosas que han de ser o han de venir. ¿Sí? Eso está conocido como la era de la iglesia y el mundo futuro. Es capítulo 4 hasta 22, versículo 5. ¿Sí? Varios
palabras proféticas en Apocalipsis que nos habla de el presente hacia el futuro. Y esa sección, voy rapidito en esa parte, esa sección está dividida en 6 partes, lo cual que solamente los voy a mencionar. Si quieren las notas pueden estudiar todos los versículos que tengo anotados aquí. Pero en las cosas que han de venir o han de ser, primero es la visión del cielo, o la sección de Apocalipsis que habla de los 7 sellos. Es la iglesia victoriosa, ¿sí? Después es la semana 70 de Daniel, o en otras palabras, las 7 trompetas, donde Dios trae justicia a las naciones. Eso es Apocalipsis 8, capítulo 8 a capítulo 11. Y después, número 3, la otra sección o subcategoría es la persecución del gran dragón. ¿Sí? Y vamos a dar un enfoque en eso hoy, en las siguientes semanas. Cuarta sección es la segunda regreso de Cristo Jesús y la destrucción de Babilonia. Babilonia es una nación antigua, pero también habla de una Babilonia, es la nación que va en contra de Dios. Y eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 16 a 19. Y finalmente es el reino de Dios físico establecido en Apocalipsis 21 y 22. Entonces hay más notas al respecto de eso, pero por el tiempo no quiero enfocarme tanto en cada una de esas secciones. Ahora, diciendo eso, que podemos entender las secciones y cómo está dividido el libro de Apocalipsis, yo quiero que nos vamos enfocando hoy en adelante en la tercera parte de las cosas que han de venir, que es y cómo es la persecución del gran dragón. Y específicamente voy a hablar de la mujer. En el libro de Apocalipsis, recordamos que es un libro profético que usa mucho simbolismo. Recuerda que Juan trata de describir lo que ve en y con sus propias palabras y lo que ve con sus propios ojos. Entonces nosotros recordamos que Juan está en una época donde la tecnología, lo que tenemos hoy día, las cosas que tenemos hoy día, no existía. Entonces imagínate si estás en una época donde no existe el motor, no existe internet, no existe el celular, no existe microchip, no existe muchas cosas que hoy día tenemos. Entonces él está viendo esas visiones, esa palabra profética, esos paralelos de Dios, del pasado, presente y el futuro, en toda esa visión, lo cual que Dios y Jesús está mostrando a él. Entonces él está tratando, a través de la unción del Espíritu Santo, él está siendo movido por el Espíritu Santo de Dios, está escribiendo de la forma como él puede describir las cosas que ve. Cosas que en su época, cosas que para sus ojos y su carne, su mente, no existe. De hecho, va a existir miles, cientos, hasta 1000 años en el futuro. Entonces no tiene ni capacidad de cómo describirlo o cómo decirlo. Entonces lo hace con palabras de su época, de su generación. Es importante que notamos eso y lo tomamos en cuenta, ¿sí? Entonces, primera cosa, que a partir de capítulo 11 y llegamos a capítulo 12, después de las 7 trompetas, yo los invito que van estudiando y leyendo la palabra de Dios para que vean cómo son las trompetas, etcétera. No tengo tiempo para que vamos en eso ahorita, porque yo quiero que vemos esas ciertas cosas que yo creo que estamos viviendo actualmente y Dios quiere que estamos preparados. Entonces yo voy a iniciar ahora en adelante en capítulo 12. ¿Sí? Después de las 7 trompetas llegamos a capítulo 11, 12 y 13 y esos capítulos son como una pausa entre los eventos proféticos, ¿sí? Y el Espíritu Santo está hablando y ahora Juan nos da una descripción de lo que ve. Eso aplica a nosotros y más hoy día, yo creo, en mi opinión. Entonces, Juan ahora está viendo el tiempo pasado, el tiempo presente de su época y yo creo que presente para nuestra época y el futuro de nosotros, incluso el futuro de él, o sea, el futuro de la iglesia y del mundo en tiempos paralelos, como si fuera ahora. Imagínate, eso me impresiona mucho, cómo está viendo Juan todas esas cosas. Qué impresionante, ¿no? Qué emocionante. Él está escribiendo todo eso.
Apocalipsis habla de dos mujeres. Es importante que veamos las características de las dos para que podamos discernir cómo son y cómo será el futuro de ambas. ¿Sí? Acompáñenme ahora, vamos directo a la palabra. Apocalipsis, capítulo 12, vamos a enfocarnos de versículo 1 al 5. Dice Juan y escribe lo que está viendo. Pudo entonces verse una gran señal en el cielo, escribe Juan. Apareció una mujer cuyo vestido era el sol. La luna estaba debajo de sus pies y en su cabeza llevaba una corona con 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba por los dolores de parto y por la angustia del alumbramiento. También pudo verse en el cielo otra señal. Apareció un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y con una diadema en cada cabeza. O diadema, otra versión dice corona. Versículo 4. Con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Luego el dragón se colocó frente a la mujer que iba a dar a la luz, pero para devorar a su hijo en cuanto naciera. Versículo 5. La mujer dio luz a un hijo varón, el cual gobernará a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo le fue arrebatado para Dios y su trono. Wow. Eso obviamente está hablando de Cristo Jesús y ahorita vamos a ir sección por sección. El gran dragón es Satanás. Pero también este simbolismo, lo que está hablando también a la iglesia actual, a nosotros de hoy día. Entonces yo quiero dar una pequeña enseñanza que vamos ahora a reflejar en esos versículos y cómo se aplica al día de hoy y lo que representa para nosotros. Primero, vemos la descripción de la mujer. La mujer y su descripción está hablando de la iglesia de Cristo. También conocemos esa palabra como está hablando de la mamá, o sea, María de Jesús. Aquí dice, hay una mujer embarazada. Sí, versículo 1. Apareció una mujer cuyo vestido era el sol. La luna estaba debajo de sus pies y en su cabeza llevaba una corona con 12 estrellas. La mujer o esa mujer embarazada es María. Ella representa el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también lleva un paralelo y está hablando de la iglesia, la novia de Cristo Jesús. Yo les invito a que estudien Génesis capítulo 3, versículo 15. Es la primera palabra profética acerca de la venida de Jesucristo y menciona a él que va a pisotear la cabeza del serpiente. Fíjese, desde que nació la creación humana, el diablo está en contra de la humanidad. Entonces la mujer embarazada es María, literalmente, que va a nacer a Jesús, pero también la mujer representa la iglesia. Ella representa a aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús. Y el dragón, o sea, Satanás, está en contra de la iglesia, está en contra de esa mujer. ¿Sí? Dice que ella es vestido del sol. Si leamos y estudiamos Romanos 13, capítulo 13, versículo 14, dice que la iglesia, nosotros, el pueblo de Dios, somos vestidos del Señor Jesucristo, que también tiene rostro de sol. Entonces el sol, la persona de Jesús, que ella, la mujer, es vestido del sol. O sea, nosotros somos vestidos de la persona de Jesucristo. Dice, la luna está bajo sus pies. La luna representa el mundo. Dice la palabra de Dios que nosotros no somos de este mundo, sino estamos fuera de ello, o estamos arriba del mundo, por decir. ¿Por qué? Porque tenemos normas distintas, tenemos una conducta diferente. Nosotros como iglesia estamos llamados a vivir de forma diferente, hermanos. Por eso Satanás, el mundo, está en nuestra contra.
porque la iglesia, la mujer, está encima de la luna, encima de ella, o sea, fuera de este mundo. Jesús mismo oró por nosotros. Escucha la oración de Jesús. Dice, como ellos no son de este mundo, como yo no soy de este mundo, en la oración de Jesús. Y se encuentra en Juan capítulo 17, versículo 16. Que no son de este mundo, dice Jesús, como nosotros, Jesús y Dios, no somos de este mundo. Nosotros estamos llamados a vivir fuera de la normalidad de este mundo. Entonces, si tu familia, los que están a tu alrededor, tu trabajo, están batallando en esa crisis, todos tenemos luchas. Estamos hablando, mi esposa y yo, y estamos hablando como pastorado, con el pastor Miguel, el pastor Héctor y Viri. Estamos platicando de cómo eso nos afecta, el crisis, toda la cuarentena, esas cosas. Pero la iglesia, la mujer, por decir, nosotros estamos fuera de este ambiente. En nuestro espíritu, nuestra alma, no debemos reaccionar bajo temor. No debemos reaccionar igual como el mundo lo hace, porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros no nos movemos por causa del temor. Nuestra fe está en el Señor. ¿Quién dice amén? ¿Amén? Sí lo creo con todo mi corazón. Y fíjese, dice que ella, la mujer, tiene una corona o una diadema de 12 estrellas. ¿Qué significa eso para nosotros? La iglesia está fundada sobre el evangelio, la palabra profética, la palabra de doctrina sana predicado por los primeros 12 apóstoles. Entonces, las 12 estrellas, como su corona, es la sana doctrina. ¿Cuánta importancia tiene para ti en este tiempo la sana doctrina? Lo escuchamos hace unas semanas. Laura compartía con nosotros que cuídate de ti mismo y la sana doctrina. Pablo exhorta a Timoteo, Pablo exhorta a la iglesia a través del pastor Timoteo que en esos tiempos, cuando vienen los tiempos peligrosos, cuando vienen los tiempos difíciles, cuando hay crisis, cuando hay problemas, sobre todo nosotros debemos cuidar a nosotros mismos y la sana doctrina, lo cual que está escrito en la palabra de Dios y fue predicado por los mismos primeros 12 apóstoles. También yo creo que el don de apóstol, el don de profeta existe hoy día. Entonces los apóstoles, los profetas o los que tienen don de profecía están predicando esas palabras. ¿Para qué? Para que nosotros como iglesia, como la mujer, la novia de Cristo Jesús, no nos desviamos con cualquier cosa que escuchamos que suena bonito. Fíjese, y le voy a hablar más de ello en las siguientes semanas. Está levantando una mujer distinta que no es la iglesia cristiana. Esa mujer, de lo que habla aquí en Apocalipsis, habla de la iglesia. Más adelante vamos a ver que viene una segunda mujer con otro mensaje, lo cual que yo creo que existe hoy día y está creciendo más y más. El que tiene oído, escucha. Ten cuidado que nuestra doctrina no va con lo que dice fulano o lo que dice otra persona. Como dice Jesús en capítulo 24 de Mateo, va a decir que hay un Cristo, va a levantar muchos falsos profetas, va a hablar gente y va a escuchar cosas para dar cosquilla al oído. Se escucha bonito, prosperidad, la bondad de Dios, aunque son cosas ciertas. Pero ten cuidado porque solamente son medias verdades, no es la sana doctrina completa. Lo cual que habla aquí la palabra de Dios a través de lo que escribió los apóstoles, los evangelios de Dios. Después dice que la mujer está sufriendo por dolores de parto. Laura también habló de eso que vemos en Mateo 24, pero hay dos formas que podemos ver los dolores de parto. Primero es el dolor para dar luz a su hijo. Literalmente, la mujer María hubo dolor para que naciera a Jesús. Yo recuerdo la primera vez que vi un nacimiento de Navidad en México. Me sacó totalmente, no sé cómo se dice, de onda por decir. Me sorprendió mucho porque fue la primera vez que yo vi un nacimiento con un diablo ahí al lado del nacimiento de Jesús, ¿verdad?
Pero literalmente es lo que dice la escritura, que el gran dragón estaba esperando. Por eso los dolores de parto, ella va a dar la luz a un hijo y él está ahí esperando a devorar al hijo, al niño, quien es Jesús. Quiere destruir la humanidad. También los dolores de parto habla de los tiempos proféticos, los últimos días, la cual que ya estamos hablando, que ya inició. Estamos en la hora 11ª, los dolores de parto, ya estamos en ese tiempo en espera y incluso persecución, y empieza las cosas difíciles, tiempos peligrosos, como dice Pablo. Después habla que va a nacer un hijo. Sabemos que el hijo representa a Jesucristo, el primogénito de muchos hermanos. Pero también el hijo representa la fe verdadera y el camino verdadero. En otras palabras, quiere decir aquellos de la humanidad que son de Dios o apartados para Dios, los que son de Él. El Hijo fue y nació para que nosotros en la humanidad podamos acercarnos más a Dios. Entonces yo los digo, si en esos tiempos la pregunta es, ¿cómo está tu relación personal con Jesús? El Hijo nació para salvar toda la humanidad. Nos dice Juan 3:16. Juan está escribiendo aquí en Apocalipsis, en su revelación, pero también nos escribió muchos años antes en el Evangelio de Juan, que por tanto amó Dios al mundo, por eso nació y entregó su Hijo para cada uno de nosotros, porque solamente a través de Él, quien es la verdad y el camino, solamente a través de Él llegamos al Padre, y a través de Él y su sacrificio podemos tener salvación. ¿Cómo está tu relación con Él? Durante esa crisis, durante ese tiempo, ¿está moviendo tu relación con Él? Hace poquito el maestro Milton en una de sus clases habló también acerca de eso. ¿Cómo está nuestro amor hacia Jesús? ¿Hacemos las cosas por obligación? Incluso hemos hablado como el equipo ministerial. ¿Estamos haciendo todo ese trabajo porque tenemos que, o sí porque realmente amamos a Jesús? Porque estamos agradecidos por lo que hizo por nosotros. Es muy importante reedificar. Igual como vimos hace poquito que esas personas que están bautizando en agua, gracias a Dios que uno de ellos fue mi hijo, que están caminando con Cristo, están acercando a Él porque nace de nuevo en su corazón, quiere una mayor intimidad, una mejor relación con Él, no por causa de una religión, no por causa de lo que dice unas normas de una iglesia, no, sino porque nos llama a Jesús y nos llama a sí mismo. El Hijo nació para que podamos tener acceso al Padre. Por eso Satanás estaba esperando para devorar, porque él quiere matar eso, quiere matar la humanidad que se acerca a Cristo. Él no quiere que la iglesia avance, pero nosotros sabemos que tenemos gloria en Cristo, el Hijo, porque más adelante dice que el Hijo ascendió o regresó a Dios. Entonces en Él tenemos poder. Después habla literalmente de un gran dragón rojo. Y más adelante el mismo capítulo dice que eso es Satanás, eso es el diablo, es el que ataca o trae guerra contra la iglesia, contra el reino de los cielos. Pero ese dragón es interesante porque tiene 7 cabezas, 10 cuernos y 7 coronas. No tengo tiempo hoy para hablar de eso, pero eso es también un símbolo profético de cómo será el futuro, un reinado del pasado y también del futuro. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero específicamente dice que su cola arrastró a una tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Eso está hablando de algo que ya pasó en el pasado. Y yo los invito a que estudien en estudia Isaías 14, versículo 12, que arrastró es cuando el lucero se cayó a la tierra y fue expulsado, y después luego en el capítulo 12 de Apocalipsis está hablando de la guerra, de cómo Miguel y los ángeles sacaron el gran dragón de los cielos, ¿verdad? La caída del lucero y los ángeles caídos. Y dice que ese dragón,
con su cola arrastró las estrellas, una tercera parte, o sea, los ángeles caídos, y fueron expulsados del cielo. Y dice que ahora él quiere devorar al hijo de la mujer. ¿Y quién es? O sea, en otras palabras, desea destruir a Jesús, el Hijo del Hombre. No quiero que se espanten, pero quiero ser real con ustedes. Si no estás conectado a la guerra, a la batalla espiritual, ya estás perdiendo. La guerra fue ya ganado, pero cada día hay una batalla, y eso es lo que está hablando. El ataque fue contra Jesús, sí. Murió en la cruz por causa del pecado. Murió por nosotros. El Hijo del Hombre se entregó a sí mismo. Pero también el dragón quiere devorar al Hijo. Quiere decir que está esperando a destruir a cada uno de nosotros. 1 de Pedro 5:8 dice Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No tiene victoria en nuestra vida, pero él está esperando, buscando a quien puede atacar. Por eso es tan importante que no permitimos que el temor, que las palabras de las noticias de hoy día cause temor, ansiedad o pánico en nuestro corazón, que el voz de este mundo que está hablando continuamente, y más si estás en las redes sociales, las noticias están hablando de esto, de aquello, cosas tan negativas, que están muriendo tantas personas por coronavirus, así, etcétera. Aunque es importante que estamos enterados de lo que está pasando, pero ten cuidado de cuánta información estás recibiendo, porque esa información lo puede utilizar el enemigo en tu contra para causar lo que yo voy a hablar más adelante de uno de los dos grandes enemigos que tenemos hoy día. Y después, pero dice que este hijo, ¿cómo será? Dice, el hijo varón gobernará las naciones. Estamos en Apocalipsis 12, 1-5. La mujer dio luz a un hijo varón, el cual gobernará a todas las naciones con cetro de hierro. Eso está hablando del mismo Jesucristo que vemos en Isaías 9, 6-7. Comúnmente usamos este versículo en tiempos de Navidad, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, pero dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, fíjese, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí voy a tener una pausa. Si se sienten angustia, si se sienten con temor, con problemas, si sienten como que dudosos, si puedo decirlo así, o hay incertidumbre, ¿qué va a pasar? La persona de Jesucristo, cuando entra en nuestras vidas, quita todo eso. La ansiedad se va. Él es consolador, Él es consejero, da palabra sabia, Él es príncipe de paz. Si estás batallando con incertidumbre, inquietudes, desesperación, ya quiero salir, ya quiero hacer otra cosa, ya no aguanto eso. Así me sintió el otro día y lo compartí en una reflexión la semana pasada. Me sentí desesperado. Ya pues, cuando alguien como que se siente como que alguien quiere controlar mi vida, y no me gusta eso, ¿verdad? Pero ¿de qué dice? La característica de la persona de Jesús, príncipe de paz. Él lleva el gobierno en sus hombros. Entonces nos preguntamos, ¿cómo está Jesús ahora? ¿Cómo está Él en esa situación? Si Él no se preocupa, pues tampoco nosotros, ¿verdad? Él está sentado en su trono, príncipe de paz. Continuamos, versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Jesús va a gobernar a las naciones. Hablamos de eso la semana pasada, que toda lengua
todo tribu, toda nación, toda raza, todos van a estar en la presencia de Dios porque Jesús es el Rey de las naciones. Si los presidentes no toman o sí toman decisiones adecuadas, o lo que nosotros sentimos que no están avanzando correctamente el gobierno de cualquier país, nosotros estamos proyectando desde aquí en México y hay momentos distintos, no quiero hablar de la política, pero hay momentos distintos en nuestro país que puede causar frustración. Pero nosotros no tenemos nuestra confianza en el gobierno de los hombres, sino el gobierno de los cielos, lo cual que reina Jesucristo. Y vemos que el Hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Nos dice las características aquí del Hijo nacido. ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo tenía un plan. El diablo tiene un plan para traer destrucción a la iglesia cristiana, pero hoy día se levanta. El Hijo nació y ¿qué dice? Pero fue arrebatado para Dios y llegó a su trono. Jesús está ahora sentado a la diestra del Padre. Y algo que yo no sabía, pero en mi estudio de esta semana, hay 100 versículos en la Biblia que habla solamente de eso. Que Jesús está a la diestra del Padre, que es el Todopoderoso. Nosotros también, como hijos de Dios, estamos sentados en lugares celestiales, dice en Efesios 2:6. Que nosotros tenemos autoridad. Que no caminamos por temor, no caminamos por causa de lo que nos dice el mundo o los temores en el mundo, pero caminamos conforme a la palabra de Dios, porque sabemos que con Cristo Jesús somos más que vencedores. Y junto con Él podemos caminar adelante. Es una palabra de exhortación, de ánimo, hermanos, que sabemos que en Él tenemos un lugar celestial. Ahora mismo estamos sentados ahí. Vamos a continuar ahora con versículo 6. Tengo unos 4 o 5 minutos más y quiero dar énfasis en eso. Versículo 6, estamos en Apocalipsis 12. La mujer huyó entonces al desierto, a un lugar que Dios la había preparado, para que ahí la alimentaran durante 1260 días. 1260 es una palabra clave. Dice aquí que la mujer huyó. ¿Qué quiere decir? Que se separó, se aisló, se alejó. La iglesia lucha en eso todo el tiempo. Nosotros como iglesia debemos huir de la maldad. Tenemos que alejarnos de las cosas que no son santas, y más en ese tiempo, porque dice que el enemigo viene hasta engañar a los electos, o sea, los santos, la iglesia. Entonces tenemos que discernir, caminar bajo el temor del Señor, no bajo el miedo de este mundo, pero caminamos con el Señor en esa lucha que lleva todo creyente. Incluso a mí mismo, hermanos, estamos en esa lucha, esta guerra espiritual continuamente. Y ve versículo 7 lo que pasa, que el mismo cielo lucha contra el maligno a nuestro favor. Que cuando nosotros oramos, se mueven los cielos. Hace poquito estamos en un tiempo de adoración y alabanza aquí en el local, antes del ensayo de grupo de alabanza. Y yo agarré la guitarra y empecé a tocar y estamos orando todos aquí, este grupo de alabanza y los pastores. Y empezó a salir una palabra profética. Yo en ese momento ni me recuerdo todo lo que yo oré, lo que dije, pero sí recuerdo en un momento de la oración yo oré por ustedes, por nuestra iglesia, y pedí a Dios que declaramos hoy que a los mismos ángeles entran en una guerra y se ponen alrededor de los santos de nuestra iglesia, los hijos de Dios. Yo no sabía, pero un día después, unos hermanos de la iglesia me escribieron por WhatsApp y preguntándonos: oye, pastor, ¿estaban orando por nosotros? Así, y para no alargar la historia más, yo dijo que sí, estamos en oración así. Y varios testimonios de diferentes parejas, diferentes matrimonios, que yo vi, ellos vieron una sombra oscura en su casa, literalmente. Y después llegó una voz, dice: Pastor Natán me envió y estamos aquí para luchar junto contigo,
Varios testimonios que hemos escuchado. Lo digo porque el mismo cielo, los ángeles están batallando ahora mismo en los cielos contra el maligno, y la oscuridad no tiene poder, hermanos. No tiene poder. Y ese tiempo de crisis, esas cosas pasarán. Sí se siente. Y vamos a pasar por tiempos difíciles. Sí. Viene persecución contra la iglesia. Ya empezó y va a haber más. Sí. Pero no debemos caminar en temor. ¿Por qué? Porque el mismo cielo está luchando y el diablo, o sea, el dragón, no tiene victoria. Lo tenemos en y con Cristo Jesús. ¿Y qué pasa con la mujer que huyó o está apartada? Dice que fue al desierto. ¿Qué es el desierto? Es un lugar apartado, un lugar de preparación, un lugar donde se encuentra con ti mismo. Hay personas que pueden decir que estamos en un desierto ahorita. Esa cuarentena, esa separación de la normalidad, se siente como un tipo de desierto. No podemos realizar y hacer lo que queremos hacer. La iglesia, la mujer, se separó del mundo, se huyó y fue al desierto. Lo mismo pasó en el ministerio de Jesús, si se recuerdan. Antes de su ministerio, de hecho, cuando fue niño, fue llevado a Egipto, un desierto. Fue más o menos aproximadamente unos menos de 2 años. Sabemos que la escritura nos enseña eso. Pero después que se bautizó él en agua, fue llevado por el Espíritu al desierto para que fue purificado, que fue tentado por Satanás, pero para que se levante él en y con el Señor. Nuevamente les digo, ¿cómo está esa situación para ti? Escuché un comentario que dice: si no aprendiste un idioma, un nuevo instrumento, un nuevo talento, si no te acercaste más a Dios durante ese tiempo, ya perdiste la intención y el propósito de la cuarentena. Todavía tenemos tiempo, hermanos. Anímate, ocúpate de tu matrimonio, de tus hijos, tu relación personal, tu lectura bíblica, tu estudio, el discipulado. ¿Cómo vas con tu discipulado? ¿Tienes el estudio personal? Si quieres uno, lo brindamos, lo tenemos digital para ti. Puedes imprimirlo. ¿Sí? Mis hijos están haciendo sus tareas por medio de WhatsApp, por medio de Zoom. Tenemos los grupos de la iglesia que estamos dando esa puerta abierta cada semana. Y honestamente muy pocos se conectan. ¿Sí? Yo los animo, hermanos, utiliza las herramientas que tenemos. Acércate a Dios durante ese tiempo de desierto, durante ese tiempo de preparación, porque algo más viene algo más y tenemos que estar preparados. ¿Cuál es el desierto en tu vida? ¿Cuál es el lugar o cuál es la circunstancia, situación que Dios usa para purificarte a ti? Anótalo, ¿sí? Escríbelo, medita en ello. Y como les dije, el número 1260 días es muy interesante. Esos son 3 años y medio, ¿sí? O en otras palabras, 42 meses. Yo les invito a que estudien Daniel capítulo 7, versículo 25, Daniel 9, 25 y Apocalipsis 11, 2 a 3. Y versículo 6, habla de los mismos números, es un número profético y por el tiempo ahorita no tengo tiempo para hablar de todo eso, pero dice que la iglesia será preparado, purificado por 3 años y medio. Habla de la gran tribulación que va a venir, va a haber también 3 años y medio de paz y después 3 años y medio de gran persecución o tribulación contra la iglesia cristiana. Voy a hablar más de eso próxima semana. La iglesia estaba en guerra desde su inicio. Está en guerra hoy día y lamentablemente continuará en guerra hasta que Cristo regrese. La pregunta, y vamos ahora al clave de todo este mensaje: ¿de quién es la mujer? La mujer es la iglesia. Estamos en preparación para algo distinto. La pregunta para nosotros es: ¿eres parte de esta gran batalla? ¿Estás conectado durante ese tiempo? ¿Estás en oración, en adoración? ¿Estás utilizando las herramientas que tenemos para evangelizar, para extender el reino de los cielos? Yo les dije que yo creo que hay 2 enemigos principales de hoy día que existe. Les voy a mencionar. El primero es el egoísmo y el segundo es incredulidad.
Dice Jesús mismo en Mateo 24, versículo 12. Tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. No permites que tu espíritu se enfríe. No permites que tu relación con Cristo se enfríe, que tu relación con la iglesia, aunque sea por medio de grupos virtuales, por medio de transmisión en las páginas, tienes que estar conectado, porque si se enfríe, se pierde toda la batalla. Recuerda, tenemos victoria en Jesucristo, pero cada batalla viene de cada sacerdote de su casa, cada hombre, cada mujer y cada familia juntos. Donde dos o más reunidos y pide en su nombre, Él mismo está ahí para avanzar el reino de los cielos a través de nosotros en oración, adoración y evangelismo. Las armas poderosas de Dios. En conclusión, ¿cómo respondes a esa prédica, a este mensaje? ¿Causa temor en tu corazón o esperanza? La palabra profética es dada no para darnos confort. Muchas veces las palabras proféticas causan inquietud en nuestro corazón. No con el propósito de alejarnos, sino por el propósito que vamos reflejando en lo que dice y para hacer un autoexamen de nuestras vidas. Porque Jesús quiere que estés ahí. Yo quiero que estés ahí con Él. Dice, y los que son fieles hasta el fin estarán y son salvos. Yo quiero que cada uno de mis hermanos en Cristo, que cada uno de ustedes que están viendo, están ahí en los últimos días, en el último, que estamos ahí todos juntos en el reino. Yo quiero que usted estás en el reino de Dios. Por eso yo no tengo temor para hablar de esas cosas, para decirte cara a cara, por decir, a través de esa transmisión, a través de ese video, para decirte, yo te quiero y quiero verte ahí. Porque Dios hizo grandes obras para cada uno de nosotros. La iglesia de Cristo es una luz y brille en la oscuridad. Es un refugio para todos que desean y quieren salvarse. Los invito, hermanos, acércate a Jesús. Busca a Él. Somos la iglesia de Él. Y en Cristo tenemos la victoria. Te damos gracias, Señor, por ese tiempo. Gracias por cada persona que está viendo. Si ellos no tienen una relación personal contigo, yo oro por cada uno de ellos. Espíritu Santo dice que tú traes a las personas a través de los lazos de amor. Ministra a cada persona en este momento. Y a tus hijos, Señor, a cada uno, yo oro, Señor, que se levanta un coraje, un celo por tu reino en cada uno, que vamos avanzando. Y no vamos a dejar engañar por Satanás. Y no vamos a caer en sus trampas, porque estamos orando y velando. Estamos preparados durante ese tiempo de purificación. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decimos, gracias, Jesús. Y todos que estamos de acuerdo dicen, amén y amén. Que Dios les bendiga. Los amamos y les queremos mucho. Hasta la próxima.